Reporte 100. Es jueves, espacio del Colegio de Sonora, y en esta ocasión nos acompaña la colega periodista Lourdes Encinas Moreno, quien es maestra en Gobierno y Asuntos Públicos por el Colegio de Sonora, y su tesis de maestría se titula Transparencia Judicial en Sonora, análisis de la publicación de sentencias 2016-2020, y sí se nota que quien hizo esta maestría es periodista, por la capacidad de síntesis en el título de maestría, porque luego hay unos títulos de maestría que se necesitan un doctorado en lingüística y otro en física atómica para poder entender los títulos. Lourdes, disculpa la broma, pero así lo siento yo. Gracias por estar con nosotros esta mañana. No, al contrario, Juan Carlos, muy buenos días. Sí, yo traté de ser muy concreta tanto en el título de la tesina como en la redacción de la misma. Sí, Transparencia Judicial en Sonora, análisis de la publicación de sentencias 2016-2020. El Poder Judicial es sujeto obligado de la legislación en materia de transparencia en lo federal y en lo estatal, Lourdes. Claro, por supuesto. Como parte del Estado, es uno de los poderes obligados a poner a disposición de las personas toda la información que genere, administre o resguarde con motivo de su actividad jurisdiccional o administrativa. Sin embargo, de los tres poderes, el judicial pues es el que se ha quedado más rezagado en materia de transparencia y justicia abierta, y no nada más aquí en Sonora ni en México. Esto es un fenómeno a nivel internacional, pero concretamente aquí, si me refiero al estado de Sonora y de México, tiene mucho que ver este rezago con la marcada cultura del secretismo que aún permea en el Poder Judicial, y porque también desde afuera no se les ha exigido. Ni medios de comunicación, ni academia, ni sociedad civil organizada le han puesto observancia al Poder Judicial en materia del cumplimiento de sus obligaciones de transparencia. Esa es una falla del lado nuestro que hemos tenido, y pues para ellos ha sido también muy cómodo, ¿no? ¿Qué tipo de información el Poder Judicial debe hacer pública? ¿Qué información básica debe de hacer pública y que el Poder Judicial no lo hace? Bueno, toda la que la ley obliga, toda la que tiene que ver con su función esencial, que es la jurisdiccional, que pues estamos hablando desde nombramiento de jueces, de magistrados, las versiones de las sesiones públicas. Por ejemplo, las sesiones públicas del Supremo Tribunal de Justicia aquí en Sonora no las transmite por ningún medio. Entonces tendría que publicar sus versiones estenográficas. A veces lo hace, a veces no. Tienen que publicar en ese sentido las sentencias, por ejemplo, es la parte más importante, porque es ahí en la que se refleja el criterio de los juzgadores. Ahí se resume cualquier proceso, cualquier litigio, y son las que permiten, por ejemplo, hacer un análisis de la argumentación jurídica, saber cómo se está impartiendo justicia, detectar patrones, de si los jueces están juzgando con perspectiva de género, con respeto a derechos humanos, si hay indicios de corrupción, en fin, una serie de cosas. En lo administrativo tenían que pues toda la información financiera, de compras, de licitaciones, de gasto, de contrataciones, que sí lo hacen. En general, y por lo que puedo estudiar a partir del análisis de la publicación de sentencias, te puedo decir que aquí el Poder Judicial tiene un cumplimiento elemental de sus obligaciones de transparencia. Sí. Cumplen hasta ahí, rayando en que probablemente unas cosas no estén así tan estrictamente en cumplimiento. Y tiene esto mucho que ver con carencias propias del Poder Judicial en términos presupuestales, porque la unidad de transparencia no tiene presupuesto, carencia personal, carencias tecnológicas, no hay una política de transparencia o de justicia abierta que articule las acciones, no se pondera muchas veces el principio de máxima publicidad, la información que presenta no cumple con parámetros de sencillez ni accesibilidad, y todos son elementos que se van sumando y que abonan más bien a la opacidad, no a la transparencia. Y lo digo no necesariamente porque haya una intención expresa
de ocultar las cosas, sino porque esos elementos van dificultando a las personas hacer el uso del derecho al acceso a la información judicial. Sí, las sentencias entonces son públicas, las sentencias de los jueces, de los magistrados son públicas. Son públicas y deben ser publicadas. Sí. En el periodo que yo estudié, lo delimité ahí porque durante ese lapso estuvo vigente después de la reforma de 2015, la ley de transparencia, se puso una limitante a la publicación de sentencias que antes no existía, que se refiere debían publicarse aquellas consideradas de interés público o relevantes. Y si me preguntas qué es interés público, pues me pregunto lo mismo, porque en la ley jamás quedó establecido un concepto de interés público, lo cual dejó al criterio de cada poder judicial federal y de los estados decidir cuáles serían esas sentencias que debían publicar, y la discreción pues es otra vez muy amiga de la opacidad. Y aquí quiero hacer una precisión. El INAI tiene unos documentos técnicos que se llaman lineamientos técnicos generales, que sirven tienen directrices para que se unifique la forma en la que los sujetos obligados presentan la información. Ahí fue lo más cercano que hubo un intento de concepto de interés público, que sintetizando se refería a las sentencias sobre casos que hubieran causado alto impacto en la opinión pública, lo cual quedó igualmente ambiguo. Sí. Ahora, Lourdes, ¿buscaste alguna sentencia en particular de algún caso emblemático, de algún caso, como dice el Poder Judicial, público y de interés general, y que tendría entonces la obligatoriedad el Poder Judicial de publicarlo? ¿Buscaste alguna sentencia y que no la hayas encontrado? No, porque ese no fue el objeto de mi investigación. Sí, bien. El objeto de mi investigación, que es de carácter exploratoria, era precisamente para saber en el estado en el que se encontraba esta obligación, en general. Sí. Entonces, lo que yo sí hice fue preguntarle al Supremo Tribunal de Justicia cuántas sentencias había emitido entre abril de 2016 y abril de 2020, cuántas había considerado relevantes y cuántas había publicado. Y la respuesta fue que se emitieron 3.509 sentencias en salas mixtas, pero solo catalogaron y publicaron 11 con el carácter de relevante, el 0.31%. Sí. En una segunda consulta, para que me quedara todavía más claro, le pregunté si habían publicado todas las sentencias emitidas en el mismo periodo por una cuestión de la aplicación de transparencia proactiva y en fin. Entonces me dieron otras cifras y me respondieron que se emitieron 82.981 sentencias en juzgados de primera instancia y publicaron 1.255, el 1.5%. En conclusión, en este periodo publicaron más sentencias de las que estaban obligados por ley, pero no publicaron todas las sentencias, como ya varios colectivos nacionales y expertos en transparencia y en cuestiones jurídicas estaban promoviendo, considerando que todas las sentencias son de interés público. Entonces, publicaron finalmente las sentencias a discreción. Sí, en las sentencias se deben publicar los datos de los sentenciados, los datos personales, o no. ¿Se reserva esa información en las sentencias? Se reserva. Lo que se publica es una versión pública, sí, en la que se quitan los datos personales y cualquier otro dato que pueda llevar a la identificación de las personas involucradas en un juicio. Es decir, se borra esa información y se publica la argumentación entonces. Sí, así es. Se publica la argumentación. De estos 11 casos que consideraron relevantes entre abril 2016 y abril 2020, de 3.509 sentencias realizadas, ¿hay algún caso emblemático? ¿Sí era emblemático? O sea, ¿sí hubo una justificación, o más bien no justificación, porque todas debieran estar publicadas, sino qué criterio utilizaron para decidir que esas 11 eran relevantes? Nunca definieron un criterio propio. Ellos argumentaron
que las publicaran conforme a lo establecido en las leyes de transparencia y en los lineamientos técnicos generales del INAI y en los lineamientos técnicos del Instituto Sonorense de Transparencia, el ISTAI. Y aquí quiero hacer una observación que me parece muy importante. En la respuesta que me da el Supremo Tribunal, sí. Me la sustentan con eso, ¿no? Con que las sentencias que se publicaron con carácter de relevante lo hacían en base a lo establecido en la ley y a los lineamientos 14 y 93 de los lineamientos del ISTAI, que se refieren a sentencias que hubieran causado estado, es decir, aquellas que ya quedan firmes y no se pueden modificar. Sin embargo, esta acotación de causar estado no estaba prevista en la ley en ese momento ni lo está ahora. Entonces yo le pregunté al ISTAI por qué la mantenían en sus lineamientos técnicos y la respuesta que me dieron fue que esos lineamientos los emitieron en 2006 para la primera ley de transparencia que hubo en Estado, que ya está abrogada, ya no existe. Y no vio el ISTAI la necesidad de actualizarlos a la nueva normativa porque consideran que no se vulnera el derecho de acceso a la información. Pero en este momento, mira, el año pasado hubo una reforma que ya quedó en vigor pleno para todo el país a partir del 8 de agosto de este año, en el que se volvió a reformar la ley de transparencia para quitarle eso de la publicación de sentencias de interés público. Entonces ya queda establecido en ley en este momento que se deben publicar todas las sentencias que se emitan porque todas son de interés público, e incluso hay una resolución de la Suprema Corte que respalda eso. Entonces, sí, en este momento, esos lineamientos del ISTAI, además de tener la acotación de causar estado, todavía siguen refiriendo a la publicación de sentencias relevantes en el numeral 93, lo cual ya no está vigente tampoco. Entonces, siendo así, el ISTAI estaría incurriendo en un asunto que la ley, la Suprema Corte, en una resolución, concluyó que los lineamientos técnicos de la INAI, al tener un parámetro que no estaba previsto en la ley, causan un vicio de inconstitucionalidad. Entonces, ese sería el mismo supuesto en el que están los lineamientos del ISTAI. Además que, cuando a mí me parece muy delicado que el órgano garante de transparencia no actualice esos lineamientos conforme se va actualizando la ley y habría que revisarlos todos para ver cómo están en relación al resto de los sujetos obligados. Sí, el tiempo de respuesta a las solicitudes de información que realizaste, Lourdes Encinas Moreno, maestra en Gobierno y Asuntos Públicos por el Colegio de Sonora y autora de la tesis Transparencia Judicial en Sonora, análisis de la publicación de sentencias 2016-2020. ¿El tiempo de respuesta del Poder Judicial está apegado a lo que dice la ley? Es decir, ¿responden a tiempo o se hacen del rogar? No, sí, fíjate que no tuve problema en eso. Siempre me respondieron en tiempo. No tuve problema, la verdad. Sí, ¿hubo que interponer algún recurso de revisión ante el Instituto de Transparencia por alguna respuesta no completa? No. Tampoco. O sea, sí responden cuando se les pregunta. Sí responden. Y responden bien. Lo que yo pregunté me lo respondieron y me lo respondieron en los términos que yo estaba buscando. Sí. ¿Qué recomendaciones le haces al Poder Judicial en Sonora para que deje de ser opaco? Bueno, en primer lugar, que adopten una política de justicia abierta con el acompañamiento de la academia, de la sociedad civil organizada, de barra de abogados, de escuelas de derecho, porque esta tendencia, aunque aún está en un estado muy temprano, pero ya no va a haber marcha atrás, ya necesitan articular mejor todas las acciones que hacen en materia de transparencia. Una segunda recomendación que es muy necesaria es la creación de una nueva página de internet, porque la que tienen en una valoración técnica que dice está en un estado ya muy obsoleta, muy confusa, es muy difícil encontrar la información que buscas ahí y necesita ya una nueva plataforma, no solo para ofrecer información, sino para que todos los servicios que tiene que empezar a dar. La pandemia impulsó los trámites en línea, por ejemplo, y ya están ya cercanos, incluso ya en algunos estados están empezando a promover, son los juicios en línea. Entonces, para todo eso, necesita una mejor plataforma que la que tiene ya no va para más. ¿Dónde podemos encontrar la tesis, Lourdes?
Está en el repositorio de tesis del Colegio de Sonora y a través de su página de internet la pueden consultar, o si alguien quiere me manda un mensaje y yo le hago llegar el PDF. Muy bien, ¿a través de tus redes sociales, Lourdes? Sí, ahí en Twitter donde más me llevo y es @lojesa con J y con S. Muy bien, gracias por compartir los resultados de esta investigación, Lourdes Encinas Moreno, periodista, maestra en Gobierno y Asuntos Públicos por el Colegio de Sonora. Gracias por pues compartirnos esta información. Gracias a ti por el espacio, un saludo. Igualmente, es el espacio del Colegio de Sonora de todos los jueves, en donde conversamos con investigadores, con profesores, con estudiantes, con egresados del Colegio de Sonora, y sobre todo nos comparten los productos que hacen, o sea, las investigaciones que concluyen y que generan ideas para la creación de políticas públicas. Reporte 100.